Así fue la entrevista que la congresista Adriana Tudela brindó a Canal N, donde pidió la renuncia del ministro del Interior Juan José Santibáñez y se pronunció sobre la situación política y social del país. Escuchemos. Dado el pulso político hoy en el Congreso de la República, ¿se cuenta con los votos para censurar a Santibáñez? Porque desde el gobierno lo que han dicho es que lo van a seguir respaldando. Yo creo que el ministro debe ser censurado. Tengo mis dudas respecto a que se consigan los votos necesarios para la censura, porque creo que aún hay grupos dentro del Congreso que consideran que cambiando de ministro no se soluciona el problema. Nuevamente, yo creo que luego de un año ya es momento de poner a otra persona a cargo y ver si se pueden tomar mejores decisiones. En principio, ha habido un cambio de postura, vemos que ya varias bancadas, Fuerza Popular, Renovación Popular, han presentado mociones de censura. ¿Usted está a favor de censurar al ministro Juan José Santibáñez? Yo estoy a favor de la censura y de hecho yo firmé ambas mociones, la del congresista Bazán y la de la congresista Paredes, ambas mociones hace ya un par de semanas. Y creo que es momento de que el ministro salga del ministerio. Creo que hace, digamos, ya un año que el ministro está a cargo del sector interior sin mostrar mayores resultados a favor de su gestión. Y él se escuda en pretextos, señalando que ha recibido un sector en un estado desastroso, lo cual es cierto, porque es cierto que el sector interior desde hace muchísimos años viene siendo lamentablemente maltratado y es claro que no ha habido una política en materia de seguridad clara. Pero luego de un año escudarse en que uno recibió las cosas en mal estado ya no es una excusa válida. Y creo que es momento de darle la oportunidad a otra persona para que tome las decisiones que se tienen que tomar. Claro, pero lo que se cuestiona acá en este punto es que ha tenido que ocurrir, no, ojo, no un asesinato, porque los asesinatos lamentablemente en este país están ocurriendo todos los días. Han tenido que asesinar a un personaje famoso, sumamente querido como Paul Flores, para ver un cambio de postura en la mayoría parlamentaria, porque le recuerdo, la congresista Susel Paredes viene planteando una moción de censura desde enero de este año. Así es, y creo que es lamentable que haya ocurrido esta muerte, es también lamentable que tenga que ser alguien conocido y famoso para que recién, digamos, se amerite una reacción, tanto por parte del gobierno como por parte de algunos sectores dentro del Congreso, y creo que es evidente que estos estados de emergencia que ha venido planteando el ministro Santibáñez como gran solución a la delincuencia desbordada no están dando resultados. Y de hecho el propio ministro, cuando decretó el primer estado de emergencia el año pasado, señaló de manera clarísima que si en 60 días no había un resultado concreto, él iba a renunciar, cosa que no ha pasado hasta ahora. Entonces, no solamente esto es prueba de la ineficiencia de su gestión, sino también de que el ministro no es capaz de cumplir con su propia palabra. Sí, claro, pero ¿cuál es el rol o la responsabilidad también del Congreso de la República? Es decir, ustedes, insisto, tenían desde enero de este año una moción de censura que empujaba a Susel Paredes, pero simplemente decidieron no firmarla. La firmaron creo 33, 32 congresistas. Así es, la verdad es que ha tomado bastante tiempo, más de lo que era correcto, creo yo, completar las firmas necesarias. El rol o la responsabilidad también del Congreso de la República. Es decir, ustedes, insisto, tenían desde enero de este año una moción de censura que empujaba a Susel Paredes, pero simplemente decidieron no firmarla. La firmaron creo 33, 32 congresistas. Así es, la verdad es que ha tomado bastante tiempo, más de lo que era correcto, creo yo, completar las firmas necesarias. No creo que sea exacto decir que no ha habido, digamos, una fiscalización por parte del Congreso, por lo menos desde la Comisión de Defensa. Nosotros hemos citado múltiples veces al ministro para que pueda rendir cuentas respecto a cuáles eran los efectos de los estados de emergencia que estaba decretando. Pero claramente no estaban funcionando. Usted mismo me lo dice, era claro que los estados de emergencia no funcionaban. No está funcionando. Y le hemos solicitado la información en distintas oportunidades y se ha rehusado a entregar esa información. Y de hecho, de las 4 veces que hemos citado al ministro, el ministro simplemente no apareció en 2 oportunidades. Y en las otras 2 oportunidades en las que apareció, pidió que la sesión sea reservada. Sin embargo, incluso en sesión reservada, no fue capaz de plantear de manera clara y coherente cuál es la estrategia en materia de seguridad por parte de este gobierno. Y me queda clarísimo que no existe una estrategia. Y luego de un año de esta situación en la cual los estados de emergencia simplemente son un saludo a la bandera, corresponde que el señor dé un paso al costado. Por eso le insisto, entonces Santibáñez debió ser censurado
antes. ¿Se debió hacer caso o apoyar la moción de censura que promovía Susel Paredes? Bueno, creo que sí, y hay algunos congresistas, incluida yo, que hemos apoyado esta moción de censura y yo celebro que hayan bancadas que ya hayan reaccionado, lamento que haya sido en estas circunstancias. Ahora, le pido nuevamente hace unos instantes porque nos vamos ya a Piura. El rol o la responsabilidad también del Congreso de la República. Es decir, ustedes, insisto, tenían desde enero de este año una moción de censura que empujaba a Susel Paredes, pero simplemente decidieron no firmarla. La firmaron creo 33, 32 congresistas. Así es, la verdad es que ha tomado bastante tiempo, más de lo que era correcto, creo yo, completar las firmas necesarias. No creo que sea exacto decir que no ha habido, digamos, una fiscalización por parte del Congreso, por lo menos desde la Comisión de Defensa. Nosotros hemos citado múltiples veces al ministro para que pueda rendir cuentas respecto a cuáles eran los efectos de los estados de emergencia que estaba decretando. Pero claramente no estaban usted funcionando. mismo me lo dice, era claro Sí. que los estados de emergencia no funcionaban. No está funcionando. Y le hemos solicitado la información en distintas oportunidades y se ha rehusado a entregar esa información. Y de hecho, de las 4 veces que hemos citado al ministro, el ministro simplemente no apareció en 2 oportunidades. Y en las otras 2 oportunidades en las que apareció, pidió que la sesión sea reservada. Sin embargo, incluso en sesión reservada no fue capaz de plantear de manera clara y coherente cuál es la estrategia en materia de seguridad por parte de este gobierno. Y me queda clarísimo que no existe una estrategia. Y luego de un año de esta situación en la cual los estados de emergencia simplemente son un saludo a la bandera, corresponde que el señor dé un paso al costado. Por eso le insisto, entonces Santibáñez debió ser censurado antes. ¿Se debió hacer caso o apoyar la moción de censura que promovía Susel Paredes? Bueno, creo que sí. Y hay algunos congresistas, incluida yo, que hemos apoyado esta moción de censura. Y yo celebro que hayan bancadas que ya hayan reaccionado, lamento que haya sido en estas circunstancias. Ahora, le pido nuevamente hace unos instantes porque nos vamos ya a Piura. Dado el pulso político hoy en el Congreso de la República, ¿se cuenta con los votos para censurar a Santibáñez? Porque desde el gobierno lo que han dicho es que lo van a seguir respaldando. Yo creo que el ministro debe ser censurado. Tengo mis dudas respecto a que se consigan los votos necesarios para la censura, porque creo que aún hay grupos dentro del Congreso que consideran que cambiando de ministro no se soluciona el problema. Nuevamente, yo creo que luego de un año ya es momento de poner a otra persona a cargo y ver si se pueden tomar mejores decisiones. Pero creo que es importante también señalar que esto no es responsabilidad exclusiva del sector interior. Si bien hay una responsabilidad gigantesca en el Ejecutivo, porque finalmente el Ejecutivo tiene el control del presupuesto público y del aparato estatal, es decir, tienen a su disposición los medios necesarios para poder priorizar, por ejemplo, destinar recursos a la policía o hacer reformas dentro de la policía. Creo que también hay una responsabilidad enorme por parte del Ministerio Público, por ejemplo, ¿no? Porque incluso cuando la policía logra capturar delincuentes, vemos como todos los días el Ministerio Público termina soltando a los delincuentes porque se vencen los plazos, porque no hay fiscales en las unidades de flagrancia, y eso es algo también bien grave. Y por otro lado tenemos el Poder Judicial, que está absolutamente corroído por la corrupción. Entonces, incluso cuando se capturan a los delincuentes, muchas veces esos terminan sueltos nuevamente en las calles, y si terminan siendo encarcelados, terminan cometiendo delitos dentro de las cárceles. Entonces, creo que hay un problema bastante grande que amerita que todas las instituciones que están involucradas directamente en la aplicación de justicia ejerzan un liderazgo real y hagan bien su trabajo. Ya, exactamente. Usted ha hablado de Ejecutivo a través del Ministerio del Interior, la Policía, Ministerio Público, los fiscales y el Poder Judicial. Pero se está olvidando del Congreso de la República, que se tumbaron la ley de detención preliminar. Es decir, ya ni siquiera se podía detener a los delincuentes si no eran flagrancia por culpa del Congreso de la República y del Ejecutivo también. Es cierto que se han aprobado estas 2 leyes desde el Congreso que son sumamente cuestionables. Son leyes que, mal que bien, ya han sido corregidas por parte del Congreso, pero hay algo que también he identificado que creo que es importante señalar, que es que las instituciones responsables de este problema terminan peloteándose y tratando de lavarse las manos. Yo estoy totalmente de acuerdo en que se aprobaron estas 2 normas que fueron bastante cuestionables, que ya han sido corregidas, pero pretender achacar la totalidad de la crisis a 2 normas que estuvieron vigentes en cuestión de meses, tampoco es
realista. Ahora, Creo porque lo que ha surgido a partir de esta investigación va más allá de una simple operación estética o supuestamente estética. Lo que se ha conocido a partir de correos que le habría enviado el doctor Mario Cavani en ese momento a la secretaria de la presidenta Boluarte, la señorita Patricia Muriano, es que pedía intercambio de posiciones y de puestos en el Estado. eso es algo sumamente grave. Y por eso le preguntaba, más allá de la investigación del Ministerio Público, en el Congreso de la República, esto podría... Bueno, la Comisión de Fiscalización está plenamente facultada para poder fiscalizar ese caso en particular, ¿no? ¿Vuelve a poner digamos, el tema de la vacancia sobre la mesa? Yo creo que la figura de la vacancia es una figura que tiene que ser aplicada cuando hay casos sumamente graves. Y creo que si se llegase a demostrar o encontrar que efectivamente han habido contrataciones irregulares o intercambio de favores por parte de la propia Presidenta de la República, sí es algo que se podría evaluar. Es decir, digamos, este caso sí Porque podría, es un si es caso, que se eso demuestra. si se demuestra que hay un caso de corrupción que involucra directamente a la presidencia, creo que en esos supuestos sí podría evaluarse la vacancia, ¿no? Vacancia. Solo una última cuestión que tiene que ver con el aeropuerto, porque usted ha estado muy, digamos, presentó un proyecto de ley para incluso privatizar de alguna manera Corpa, que francamente tiene sus grandes cosas. Bueno, con todos sus efectos, este caso del aeropuerto en particular no los involucra. Exactamente. Pero Es creo la que es inaceptable que tome casi 8 años construir un puente, un simple puente, porque no es que sea una mega obra de gran envergadura, es un puente, y que el Estado peruano sea incapaz de construir un puente en casi 8 años. Y creo que eso muestra que el Estado peruano está absolutamente desbordado, infestado de un nivel de burocracia absurdo que le impide al propio Estado tomar decisiones de manera eficaz y eficiente, y creo que emprender un proceso de simplificación administrativa y desburocratización del Estado es urgente. Bueno amigos, eso fue todo, no olviden suscribirse al canal y compartir el video. Hasta pronto.